Mundo Católico presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Papa precisa pensar con calma lo que Dios quiere de ustedes y alcanzar ese deseo. Y afirma, llevo en mi interior el dolor del pueblo ucraniano. Además pide paz ante el peligro, así lo dijo, de una guerra nuclear en Ucrania. También anima a evitar la cara del funeral. Si eres cristiano, tendrás alegría. El Santo Padre pide abolir la pena de muerte en todo el mundo. También pide redescubrir el Concilio Vaticano II para volver a lo esencial y superar divisiones. El presidente del Pontificio Comité de Ciencias Históricas de la Santa Sede estuvo en México por la celebración de una histórica iglesia. Sacerdote de Ciudad Juárez alerta de amenaza que busca destruir todo sin disparar una sola bala. 1 millón de personas marchan en México a favor de la mujer y de la vida. Y por último, miles de personas marchan en Perú contra políticas de aborto e ideología de género de la Organización de Estados Americanos. Estas noticias y mucho más enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos, les saludamos como siempre con mucho cariño a través de la radio y muy contentos porque hemos celebrado a Santa Teresa de Jesús, la Santa Madre, fundadora del Carmelo Descalzo, el pasado 15 de octubre, así que estamos de fiesta. Sí. Nada te turbe, nada te espante, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Posiblemente este sea el verso más conocido de Santa Teresa de Jesús. Gran versificadora, Sí. Pero deja todo eso, su mística y su relación de amor con Cristo. Es lo que ella nos enseña. Además, una relación de amistad, como ella escribe, con quien sabemos nos ama. Fundadora de la Orden del Carmen, Santa Teresa de Jesús, o de Ávila, española. Así que con este motivo tendré el gusto de conversar con el padre Rafael Guzmán Tenorio, sacerdote carmelita descalzo, acerca de la orden fundada por Santa Teresa, el Carmelo Descalzo. Esto más adelante. Pero antes, Marisa, comencemos con noticias del mundo, ¿no? Sí, empecemos a conocer lo acontecido en la semana en el Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. Comenzando con información del Papa, le entero que durante la audiencia general continuó con su catequesis sobre el discernimiento, centrándose esta vez en la importancia del deseo de alcanzar aquello que Dios quiere de nuestra vida. Ante los miles de fieles presentes en la Plaza de San Pedro del Vaticano, Francisco explicó que este deseo no solamente se trata del deseo del momento, sino que sabe tocar profundamente las cuerdas de nuestro ser, por lo que no se apaga ante las dificultades o contratiempos. Además, aseguró que los obstáculos y los fracasos no ahogan el auténtico deseo, al contrario, lo hacen aún más vivo entre nosotros. Defendió que aquel que no desea está enfermo o muerto y recordó la frase más importante, que es: ser bueno es tener el deseo de llegar a serlo. Tras su catequesis del miércoles en la audiencia general, el Papa Francisco recordó durante el saludo a los polacos que el mes de octubre está dedicado al Santo Rosario. Recitando esta oración, deja que tu vida y tus opciones cotidianas sean iluminadas por Cristo, el esplendor de la verdad. Pidió a continuación. Además, invitó a meditar los misterios de la luz. Recuerda a San Juan Pablo II que quiso añadirlos a la contemplación de los otros momentos de la vida de Jesús y afirmó: en estos días mi corazón se dirige siempre a la población de Ucrania, especialmente a los habitantes de los lugares en los que se han producido los bombardeos. En más noticias, Francisco expresó nuevamente su preocupación por el peligro de una guerra nuclear en Ucrania.
y alentó a que se tomen caminos de paz para poner fin al conflicto. Al concluir la misa en la que canonizó a 2 nuevos santos el domingo y antes del rezo del Ángelus, el Papa expresó su preocupación por el conflicto en Ucrania, recordando que hace décadas también hubo el peligro de una guerra nuclear. No podemos olvidar el peligro de guerra nuclear que en aquel entonces amenazaba al mundo. ¿Por qué no aprender de la historia?, cuestionó el Papa. En una audiencia con jóvenes de Bélgica, Francisco aseguró que la alegría debe estar siempre presente, porque los cristianos con cara de funeral no funcionan, no son cristianos. Si eres cristiano, tendrás alegría. Además, agradeció a estos jóvenes representantes de la juventud belga para la preparación de la Jornada Mundial de la Juventud 2023 que se celebrará en Portugal, su compromiso y testimonio cristiano en una sociedad que, como sabemos, está cada vez más secularizada, dijo el Papa Francisco. En otras noticias, con motivo de la celebración del Día Mundial contra la Pena de Muerte, Francisco pidió abolirla en todo el mundo. Lo hizo a través de su cuenta en Twitter, donde pidió a todas las personas de buena voluntad que se movilicen para obtener la abolición de la pena de muerte en todo el mundo. La sociedad puede reprimir el crimen sin privar definitivamente a quien lo ha cometido la posibilidad de redimirse, así lo dijo. El lunes en la mañana, en el aula Pablo VI del Vaticano, el Papa recibió una audiencia a los peregrinos reunidos para la canonización de San Juan Bautista Scalabrini, que tuvo lugar el 9 de octubre. El Papa Francisco destacó la belleza de la diversidad del grupo de peregrinos, bromeando que se trataba de una hermosa ensalada de frutas. A continuación, el Santo Padre ensalzó el apostolado del nuevo santo en favor de los emigrantes italianos. Se preocupó con gran caridad e inteligencia pastoral de proporcionarles una asistencia material y espiritual adecuada, recordó el Papa. En otras noticias, el Papa celebró el pasado martes 11 de octubre una misa en la Basílica de San Pedro con motivo del aniversario número 60 del inicio del Concilio Vaticano II. Aseguró que ni el progresismo que se adapta al mundo ni el tradicionalismo que añora un mundo pasado son pruebas de amor, sino de infidelidad. Antes de que comenzara la celebración eucarística, se leyó ante los fieles presentes algunos de los textos del concilio. Además, el cuerpo incorrupto de San Juan XXIII se veneró junto al altar de la confesión de la Basílica Vaticana. En la mañana del pasado 10 de octubre, Francisco recibió una audiencia privada al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza. Alfredo del Mazo, y gobernador del Estado de México desde 2017, fue recibido en el Vaticano por el Papa Francisco acompañado de su mujer y de sus 4 hijos. El Santo Padre saludó a la familia y tras un intercambio de regalos se reunió en privado con el gobernador. El director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, confirmó que el Papa participará en el encuentro de oración por la paz que tendrá lugar en el Coliseo Romano el próximo 25 de octubre. El encuentro, presentado el martes en el Vaticano, ha sido organizado por la comunidad de San Egidio bajo el título El Grito por la Paz, y en él participarán políticos y representantes religiosos de todas partes del mundo. Del 23 al 25 de octubre tendrá lugar en Roma este encuentro internacional, que será clausurado con la ya tradicional oración en el monumento más emblemático de la capital romana. El arzobispado de Lima compartió un video con un mensaje del Papa Francisco por la procesión del Señor de los Milagros que en octubre sale a las calles del Perú para abrazar a su pueblo y llevar misericordia a todos. En su mensaje compartió el sábado 8 de octubre en el primer recorrido de la procesión del Señor de los Milagros, el Santo Padre afirmó que era un día hermoso para todos ustedes. El Señor de los Milagros sale en procesión por primera vez después de la pandemia. Un gozo para todo Lima, para todo el Perú, dijo el Papa Francisco. El
El cardenal secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, celebró en Roma una misa por la Fiesta Nacional de España, celebrada cada 12 de octubre, Día de la Virgen del Pilar. A la celebración eucarística que tuvo lugar en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma acudieron diversas autoridades como la embajadora de España ante la Santa Sede, Isabel Cela. Durante su homilía, el cardenal Parolin lamentó que hoy el mundo carece de esperanza y recordó el sufrimiento de la guerra de Ucrania y las consecuencias de la pandemia del COVID. El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia, asociación española dedicada a defender esos derechos humanos, fue atacada por piratas informáticos cuando presentaba su último informe anual. Según ha informado la entidad, se va a presentar una denuncia en la policía por el ataque informático que impidió la transmisión online de la presentación del informe de ataques a la libertad religiosa en España correspondiente al año 2021. Así se lo recomendaron miembros de la Policía Nacional especializados en delitos contra la libertad religiosa que acudieron a la presentación del acto, según informó la agencia ASI Prensa. En más información de sucesos en la sede apostólica, le presentamos enseguida el resumen, la crónica, pues, en español, de la catequesis del Papa Francisco el pasado miércoles. Él dijo esto. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, seguimos profundizando en los elementos constitutivos del discernimiento. Hoy nos centraremos en el deseo, que no debemos entender como algo coyuntural y pasajero, sino como algo que dura en el tiempo y guía nuestra vida. A diferencia de una emoción efímera, el deseo no desaparece ante las dificultades y nos exige renuncias a otras cosas para poder conseguirlo. Esto significa que se centra en algo que, aunque todavía no poseemos, lo conocemos y sabemos que nos falta. En definitiva, es el anhelo de perfección que nunca tendrá cumplimiento en esta tierra. Jesús muchas veces antes de cumplir un signo interpela a la persona sobre su deseo. Esto nos muestra la necesidad de ver en profundidad qué queremos verdaderamente y qué es lo que se opone a conseguirlo, sin vanas excusas. En este tiempo en el que los reclamos parecen infinitos y se corre el riesgo de seguir la moda del momento, muchas personas se ven incapaces de dar un rumbo a su vida, incapaces de saber qué es lo que quieren. El Señor nos pregunta como al ciego de Jericó: ¿qué quieres que haga por ti? Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Hoy celebramos a Nuestra Señora del Pilar, patrona de la hispanidad, que ella interceda por nosotros ante su Hijo para que podamos descubrir el deseo que Él ha puesto en nuestros corazones y nos alcance la gracia de llevarlo a cumplimiento. Que Dios los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Estas son las palabras que dijo el Santo Padre en español en la audiencia general. Ahora vayamos a una breve pausa comercial, pero regresamos con más. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos con más de los servicios informativos de Ver y Creer. Pasemos ahora a la entrevista. Para ello recibo al padre Rafael Guzmán Tenorio. Él es sacerdote carmelita descalzo, es el director del CEVAC, el Centro de Estudios en los Valores Humanos de la Orden del Carmen, pues para conversar acerca de esta orden fundada por la Santa Madre Teresa de Jesús, el Carmelo Descalzo. Muchas gracias por estar con nosotros, padre Rafa. Muchas gracias a ti, Roberto Farril. Gracias a todos los que nos están siguiendo. Y bueno, pues como bien has dicho, estoy aquí al frente del Centro de Estudios de los Valores Humanos.
Y estamos en esta iglesia bellísima de San Joaquín. Los frailes carmelitas descalzos que llegaron en 1585 a la Nueva España. Pero nos podemos ir más atrás, porque te iba a decir, esta orden que tiene sus inicios en el Monte Carmel de Israel, ¿no? Así es, en el Monte Carmelo estamos hablando de finales del siglo XII, principios del siglo XIII, donde un grupo de peregrinos venidos en las cruzadas deciden instalarse en el Monte Carmelo a llevar una vida contemplativa. De ahí, pues, se pasan los frailes que van entrando peregrinos, van entrando personas consagrándose a la Santísima Virgen, viviendo una vida contemplativa, pasan a Europa. Y en Europa, pues, se extienden todavía aún más. Sin embargo, por varias circunstancias al interno de la orden de los carmelitas, como al externo, como la peste, las guerras, y al interno la relajación, el descuido de la vida contemplativa, pues vienen una serie de reformas. Y de ahí se suscita la reforma de Santa Teresa de Jesús. Que nace o surge en España, ¿sí? Así es, en España, Santa Teresa de Jesús, que había entrado al monasterio de la Encarnación, y ella queriendo vivir con la máxima perfección su vida, y viendo la situación que vivía la Iglesia en el siglo XVI, por esa división que se está dando con el luteranismo, se da cuenta que no es suficiente, pues, la predicación, mucho menos las armas, y entonces dedica la oración por el bien de la Iglesia, por el bien de la salvación de las almas. Y entonces Teresa de Jesús funda el Carmelo Descalzo. Y por cierto, estamos celebrando en este año el 4º centenario de la canonización de Santa Teresa de Jesús. 2022. 2022. Un 12 de marzo de 1622 es canonizada Teresa de Jesús junto con San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, San Felipe Neri y San Isidro Labrador. Oye, la respuesta de la Iglesia a la Reforma protestante, estos santazos, ¿no? Así es, así es. No solamente pues una respuesta a lo que se está suscitando con el luteranismo, sino una vivencia del seguimiento de Cristo, una reforma al interno de la Iglesia, es decir, con Lutero, sin Lutero, la Iglesia ya venía viviendo una serie de reformas, sobre todo en las órdenes religiosas. Y hago hincapié en esto porque precisamente con Teresa de Jesús surge la reforma del Carmelo Descalzo, pero le da unas características particulares al Carmelo reformado, y entonces Teresa de Jesús se vuelve fundadora del Carmelo Descalzo e invita a San Juan de la Cruz para que comience la reforma descalcés en la rama varonil. Aquí tenemos a los santos padres de la Reforma Carmelitana, Santa Teresa de Jesús en aquel retablo y San Juan de la Cruz acá en este otro retablo. Bueno, decías, Padre Rafa, estamos en la capilla del convento de San Joaquín, así es. Bueno, entonces los carmelitas ha iniciado la Reforma Teresa de Jesús, 1562, el primer monasterio de carmelitas descalzas en Ávila, España, dedicado a San José. Y luego con San Juan de la Cruz, el primer convento de frailes descalzos, 28 de noviembre de 1568. ¿En dónde? En Duruelo, en España. Él funda en Duruelo el primer convento descalzo. El primer convento junto con Antonio de Heredia. Y poco después, cuando ya la provincia o los frailes carmelitas, las monjas, se van constituyendo pues como una agrupación de descalzos, es necesario independizarse como provincia para poder seguir adelante, para poder subsistir, y más adelante
ya se constituye en una orden. Pues justo cuando se constituye como provincia, 1581, 4 años después, 1585, es que el padre Jerónimo de la Madre de Dios, Gracián, junto con San Juan de la Cruz y otros 2 definidores o consejeros, deciden mandar carmelitas descalzos a la Nueva España. Ajá. Entonces estamos hablando de que el 17 de mayo de 1585 es donde autorizan Jerónimo Gracián, San Juan de la Cruz, Gregorio Nacianceno y otro definidor para que pasen los carmelitas descalzos a Nueva España. Llegan en septiembre en el puerto de Veracruz y desembarcan y llegan aquí a la capital de la Nueva España en noviembre de 1585. ¿Es cierto que San Juan de la Cruz estaba destinado para venir y lo hubiese hecho de no haber caído enfermo y haber muerto en Úbeda? ¿Sí? Así es. San Juan de la Cruz, pues se ofrece él mismo a venir. Ya se había fundado aquí varios conventos de los frailes carmelitas, el primero en San Sebastián, que era una doctrina de indios atendida por los carmelitas. Después fundaron en Puebla, estamos hablando de 1586, enero 1586 San Sebastián, julio de 1586 en Puebla. Luego habían fundado en Atlisco, Morelia y Guadalajara. Esto fue importante para que se constituyera como provincia. Y San Juan de la Cruz, precisamente poco antes de constituirse como provincia, él mismo se ofrece a venir de misionero hacia 1591, en junio, pero pues ese mismo año le llega la muerte en diciembre. ¿Qué tal el doctor místico se ofrece para venir de misionero? Así es, porque la vida contemplativa es también vida apostólica. O sea, llegaron pocos frailes a México. 11 frailes. Y poco después empezaron a llegar más frailes. Así fueron llegando, prácticamente todos los frailes eran o venidos de la península ibérica o criollos, hijos de españoles que ingresaban aquí en la Nueva España. Y más o menos, ¿desde cuándo comienzan a ingresar ya mestizos, ya digamos, ya mexicanos? Pues ya mexicanos empiezan a ingresar prácticamente, primero recibían criollos, 2 al año o 3, pero cada trienio, y hacia finales más bien, hacia principios del 19. Ajá. Así que la orden mantuvo mucho una hispanidad. Así es. Sí, pues es su origen fundacional, ¿no? Con Santa Teresa. Así es, sí. No, y porque los carmelitas de aquel entonces consideraban que pues era muy difícil vivir el estilo de vida carmelitano. Implicaba pues mucha mortificación, penitencia, vida contemplativa, entonces pues era algo que resultaba difícil. De hecho, pues en la mayoría de las órdenes solían entrar ya sea peninsulares o criollos. Digamos que en la provincia de México fue una minoría de criollos. ¿Qué caracteriza a la Orden del Carmen? ¿Qué hace que un carmelita sea carmelita? ¿Qué tiene esta orden de particular? Su carisma. Bien, son varios aspectos que pues es complicado poderlos sintetizar o reducir, pero ¿dónde estaría su carisma, su estilo de vida? La oración en primer lugar. La oración entendida como trato de amistad con Dios nuestro Señor, como lo define Teresa de Jesús. Entonces, esa intimidad con Dios nuestro Señor a través de la oración. La vida fraterna es también muy importante en nuestra vida de comunidad. Pues así como una familia que requiere tiempo para la atención entre los hijos, entre los esposos, nosotros como hermanos, como frailes, requerimos nuestros tiempos de vida comunitaria en fraternidad. Y, por supuesto, la dimensión apostólica, un servicio
apostólico, pastoral, de evangelización hacia la gente. Entonces estos son 3 elementos intensivos en nuestra vida religiosa carmelitana. También algo que nos caracteriza son esas mediaciones para la oración, para la vida fraterna y apostolado, como son las virtudes teologales, la fe, la esperanza, la caridad, que no es exclusivo del carmelita, sino de toda aquella persona creyente, y estas otras mediaciones como son la soledad y el silencio de los carmelitas. ¿Un fraile carmelita vive según la idea fundacional de Santa Teresa de Jesús o más según San Juan de la Cruz? Vive, yo no diría más, sino yo diría, el carisma lo recibe Teresa de Jesús. Teresa de Jesús es la fundadora del Carmelo Descalzo, ¿sí? Y Teresa de Jesús invita a San Juan de la Cruz, le instruye Teresa de Jesús a Juan de la Cruz. Y como dice ella en su libro de Fundaciones, no le instruye para que se ejercite en virtudes, que en eso le gana, sino en nuestro modo de vida, en nuestro estilo de vida. Es decir, precisamente en nuestro modo de orar, en nuestro modo trato fraterno. Y claro, como fraile San Juan de la Cruz, como varón, tiene esa posibilidad de hacer un apostolado práctico, un apostolado fuera de clausura. No así, pues las monjas carmelitas, que en ese entonces, siglo XVI, ellas no podían tener un apostolado fuera de la clausura. Entonces, Teresa de Jesús, pues como mujer monja, pues tenía que estar en el claustro. Así que la fundadora del carisma, pues es Teresa de Jesús, pero invita a San Juan de la Cruz, y San Juan de la Cruz, siendo el primer carmelita, se vuelve el padre y maestro del Carmelo y el modelo del carmelita varón. ¿Y cuál es el modelo del carmelita varón, según San Juan de la Cruz? San Juan de la Cruz, estos mismos elementos que decía, la vida de oración, la vida fraterna, el servicio apostólico, el ejercicio de las virtudes, que él trata de esto precisamente en el libro A la subida al Monte Carmelo, que incluso está dedicándolo a los religiosos carmelitas. Ahora, tengamos en cuenta que lo que escribe San Juan de la Cruz, aún ahí en su vida, aun cuando sea dirigido para carmelitas, es algo que puede vivir toda persona creyente. Por eso es declarado doctor de la Iglesia, porque su doctrina tanto es ortodoxa, es conforme al Evangelio, y que se puede vivir por cualquier persona. Incluso San Juan de la Cruz ha trascendido las fronteras de la Iglesia, porque es leído, es estudiado fuera de la Iglesia católica. Sí. Doctor de la Iglesia. ¿Cuánto nos estás diciendo de veras, Padre Rafa? A ver, ahora háblanos del futuro. ¿Qué ve la orden tan querida de los carmelitas hacia adelante? En un momento difícil en el que está la humanidad, ¿o no? Así es. Ahora en el presente. Los frailes carmelitas de esta provincia nos hemos abocado, además de llevar nuestra vida de oración, nuestra vida fraterna, a dar un servicio evangelizador a través de la promoción de la vida espiritual. Es decir, acompañar a las personas, hacerles conciencia de que están llamados a una vida en plenitud, de que están llamados a la vida en santidad. Y entonces, ese llamado, pues, que viene de Dios, el que todos tenemos esa vocación a la santidad, se da en una respuesta, en un proceso de la persona, una respuesta del amor de Dios misericordioso que nos llama a la comunión con Él, y entonces nosotros le respondemos a Él y vamos caminando, vamos adentrándonos en ese proceso de comunión, ese proceso de santidad. Entonces los frailes carmelitas, en donde hemos estado, pues hemos propiciado la vida espiritual, sobre todo a través de lo que llamamos centros de espiritualidad, o también el Centro de Estudios de Valores Humanos, donde ofrecemos acompañamiento espiritual, ofrecemos cursos,
talleres para conocer la vida espiritual, para conocer el proceso, los peligros que hay en este camino, las advertencias, las recomendaciones, sobre todo a través de San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús. Y también hemos creado diplomados que van en la línea del desarrollo humano, el desarrollo psicológico y el desarrollo espiritual. ¿La orden tiene mucho futuro? ¿Sí? Esperemos que sí. ¿Qué le da la Orden del Carmen al mundo hoy? ¿Qué le da a la humanidad? Con todo este historial, con todos estos siglos, hoy. Pues, de entrada, la vida. Porque nos consagramos para Dios, pero en el servicio de los demás. Entonces, nuestra vida, pues, consagrada a Dios, en el servicio, en la atención, pues, sencilla, desde nuestras limitaciones y desde nuestras virtudes hacia los demás. Y ofrecerles este camino de vida espiritual, acompañados de los grandes místicos Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, Teresita del Niño Jesús y otros grandes santos, que ellos han sabido los caminos de Dios y que no solamente es para que los admiremos, sino para que vivamos este camino de comunión con Dios. Entonces lo que ofrece el Carmelo es precisamente el acompañamiento en la vida espiritual, en la vida de plenitud, en la vida de santidad. Padre Rafa, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Roberto, gracias a todas las personas que nos han estado siguiendo. Continuamos con más, queridos amigos, pero antes hacemos una pausa que es breve. Volvemos para darle a conocer sucesos ocurridos en México, en América también, y además nuestro editorial semanal, que en esta ocasión hablaremos sobre Dios que ha impuesto un límite al mal. Esto y más después de una pausa. Háganos llegar sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Ya estamos de regreso en los servicios informativos de Ver y Creer, ahora para enterarle de los sucesos que han ocurrido en México. Oiga, por cierto, se incendió esa tienda El Triunfo de la Ciudad de México que está ahí en San Jerónimo. Uh-huh. ¿Qué tal las imágenes, Fuertísimo. El periférico cubierto de humo. Sí. Sí, y rápido se consumió en minutos. Ha de haber sido por algunos foquitos de... Es que los dejan prendidos todo el día. Pues, o sobrecargaron, ¿no? Bueno, vamos pues a las noticias en México y en América. El padre Bernard Ardurá, presidente del Pontificio Comité de Ciencias Históricas de la Santa Sede, visita la Ciudad de México en el marco de la celebración por los 90 años de la declaración de una antigua parroquia mexicana como monumento nacional. Así lo aseguró la agencia informativa Así Prensa el padre Manuel Padilla, párroco de la parroquia de San Jerónimo Lídice en la alcaldía capitalina de Magdalena Contreras. En otras noticias, el padre Eduardo Allén Cuarón, director del semanario Presencia de la Diócesis Mexicana de Ciudad Juárez, advirtió de una grave amenaza que busca destruirlo todo sin disparar balas. Él escribió en su cuenta de Twitter: si en Lepanto el occidente cristiano con la espada contuvo al Islam en su intento de invasión, la amenaza hoy viene de la revolución cultural liderada por el laicismo, que con su ideología de género amenaza destruir todo occidente sin disparar una sola bala. El pasado sábado 8 y domingo 9 de octubre, más de 1 millón de personas marcharon en 30 estados de la República a favor de la mujer, la vida y la paz en México. Según una nota enviada por los organizadores de la marcha a la agencia Así Prensa, se calcula que solo en la Ciudad de México marcharon más de 200,000 personas hasta el emblemático Ángel de la Independencia. Las marchas, realizadas en un ambiente alegre y pacífico, se realizaron en ciudades de 30 estados a favor de las causas de la mujer, de la protección de la vida humana y de la paz tan anhelada en México. También en Perú hubo una marcha
pues miles de peruanos agrupados en colectivos pro vida y pro familia locales y extranjeros marcharon expresando su rechazo a las políticas de aborto e ideología de género en el marco de la 52ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos que se celebró en Lima. Las familias marchan por el alma de América, por un continente sin aborto ni ideología de género en medio de la cumbre de la Organización de Estados Americanos, señaló a través de Twitter el colectivo de nombre Con mis hijos no te metas, una de las organizaciones del Perú que más ciudadanos ha convocado. El pasado 8 de octubre se inició en San Luis, Argentina, un violento encuentro feminista que ha puesto en jaque a toda la ciudad. El médico Martín Olivera Rabasi explica la situación actual. Raro y triste venir a atender un nacimiento a mi sanatorio y ver esto. Nunca lo imaginé, indicó el médico en Twitter el 7 de octubre. Policías, mujeres sin armas retiraron todas las imágenes de la Virgen en San Luis. No se puede celebrar nada religioso de ninguna religión. Edificios públicos y privados vallados, estado N4ZI, agregó el doctor Olivera. En información procedente de Venezuela, tras el deslave que arrasó la localidad de Las Tejerías en el estado de Aragua, que dejó al menos 36 muertos y más de 50 desaparecidos, Cáritas Venezuela desplegó un amplio plan de ayuda para todos los afectados. Según informó la agencia EFE, la crecida de una quebrada a causa de las fuertes lluvias hizo que el fin de semana el agua desbordara y arrasara con todo lo que encontró a su paso. Según las autoridades venezolanas, unas 22,000 viviendas han sido afectadas y en total 120 los municipios los que han sufrido. Sí, pero a ver, esa es la información de las autoridades de Venezuela. Las autoridades que hicieron. En cambio, Cáritas Venezuela es el organismo que sí ha actuado en favor de los damnificados. La Arquidiócesis de Bogotá, en Colombia, invitó a los jóvenes a participar de la Semana Vocacional que se realizará del 16 al 23 de octubre y que contiene diferentes actividades para que la comunidad se una y haga parte de esta fiesta de la vida y la vocación. Únete a nuestra semana vocacional del domingo 16 de octubre al domingo 23 de octubre. Tendremos distintos espacios para caminar, para escucharnos, para orar juntos en pro del fomento, el aumento y el fortalecimiento de las vocaciones sacerdotales y religiosas. Invitó el padre César Carrillo, coordinador de la Pastoral Vocacional de la Arquidiócesis de Bogotá. En más noticias del Perú, el domingo 9 de octubre, los fieles católicos que deseaban ver al Señor de los Milagros fueron desalojados, mientras otros fueron impedidos de ingresar a la iglesia de las Nazarenas en la ciudad de Lima por la presencia de la vicepresidenta del Perú, Dina Boluarte, y algunos ministros. En el mes de octubre, mes del Señor de los Milagros, multitudes de fieles llegan hasta el santuario para rezar ante la imagen del Cristo Moreno o para acompañar la procesión, cuyo primer recorrido se realizó el 8 de octubre. Pero como había allí algunos políticos, entonces ya no pudieron llegar. Desconocidos ingresaron y profanaron una iglesia católica en Brasil y destruyeron todas las imágenes de santos, que suman un total de 28, suscitando el dolor y la indignación de los fieles. El ataque ocurrió el lunes 10 de octubre alrededor del mediodía en la parroquia de San Mateo en la localidad de São Mateus do Sol. Quebraron nuestras imágenes, pero nuestra fe está firme, dijo el padre José Carlos Emanuel dos Santos, párroco de la iglesia, en una rueda de prensa realizada el 11 de octubre. En noticias de Colombia, le informo que cientos de hombres se reunieron el pasado sábado 8 de octubre frente a la Basílica de Nuestra Señora de Lourdes en Bogotá para sumarse al Rosario de Hombres a nivel mundial y recitaron la oración mariana bajo la lluvia que durante varios minutos cayó sobre la capital colombiana. La convocatoria del sábado fue la primera que se ha hecho a nivel mundial. El objetivo fue que durante las 24 horas del día el rosario fuese recitado en alguna ciudad del planeta.
El ejército del Rosario de Hombres rezó en todo el mundo el sábado 8 de octubre de rodillas y ante la Reina la Virgen María, a quien encomendaron todas sus intenciones. La fecha para este gran evento se eligió por ser octubre, el mes del Rosario, al día siguiente de la fiesta de la Virgen del Rosario y algunos días antes de la fiesta de la Virgen del Pilar, el 12 de octubre. Algunos de los países participantes fueron Colombia, Venezuela, Paraguay, Chile, Perú, República Dominicana, Costa Rica, Argentina, Estados Unidos, Uruguay y México en América. Y hasta aquí las noticias de América y de México. Usted ha quedado ya bien informado. Ahora vamos al editorial semanal. Dios ha impuesto un límite al mal. ¿Cómo? ¿Cómo es que Dios ha hecho esto? Así. El primer lugar de encuentro de Jesús que se dio con los hombres ya en su predicación tuvo lugar en lo cotidiano, en el ambiente de trabajo de los pescadores a la orilla del mar de Galilea. Un segundo encuentro ocurrió en el ámbito de la fe, en una sinagoga, en el ambiente religioso. Aquí Jesús sorprendió a sus oyentes al hablarles de una manera nueva. Es la forma en la que él enseña. Es una catequesis que provocó eco y asombro porque constataron que les enseñaba con una autoridad que no conocían, una autoridad que es superior a la de los escribas, quienes eran los autorizados para enseñar las escrituras. Llegan a Cafarnaúm. Al llegar el sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Y quedaban asombrados de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En griego, exusía significa, más que autoridad, poder, pues denota la capacidad de hacer algo porque se es capaz de hacerlo. Tiene exusía aquel que puede, no el que tiene poder por su cargo, su armamento o su riqueza. Jesús, aunque no forma parte del grupo de los escribas, puede enseñar la palabra porque tiene exusía. Y esto impactó a los presentes que quedaron asombrados ante tal sabiduría. Sabiduría que le viene a Jesús del Espíritu de Dios que ha venido a él en su bautismo en el Jordán. Al mismo tiempo, los escribas quedaron, en cierta forma, desautorizados por quienes ahora han escuchado a Jesús. En aquella sinagoga de Cafarnaúm, aquella inadvertida para nadie, tampoco para los demonios. Había precisamente en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Jesús entonces le conminó diciendo: Cállate y sal de él. Y agitándole violentamente el espíritu inmundo, dio un fuerte grito y salió de él. Todos quedaron pasmados de tal manera que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una doctrina nueva expuesta con autoridad. Manda hasta a los espíritus inmundos y le obedecen. Jesús, que tiene poder sobre los demonios, lo manifiesta a través de este exorcismo. Los demonios actuaban libremente, pero ahora Dios ha impuesto un límite al mal. El espíritu inmundo sabe quién es Jesús, pero saber de él no es suficiente para alcanzar la salvación. Pues para participar de la obra redentora del Señor, además de conocerlo, es preciso seguirlo y hacer la voluntad de Dios. El demonio es una criatura externa, ajena a nosotros, que presenta tentaciones para sacarnos del camino y hacernos pecar a fin de separarnos de Dios. En un segundo nivel de lectura, este relato nos ofrece la posibilidad de mirar hacia nuestro interior para revisar el estado de gracia en el que se encuentra nuestra alma y ver que no está limpia del todo porque a causa de nuestros pecados se ha ido manchando y opacando, y si somos sinceros, advertiremos que se encuentra francamente sucia, inmunda. Así como en aquella sinagoga el espíritu inmundo increpó a Jesús para hacerle expresar la relación entre ambos y saber qué es lo que tenía que ver él mismo con el Señor, y así como entre los asistentes a la sinagoga el que recibió la respuesta fue el mismo endemoniado, que acabó por descubrir que él también era sujeto de salvación, así también es necesario que nosotros le hagamos al Señor la misma pregunta. Como comunidad humana que somos, como personas, como familias, como instituciones y como naciones, disponernos ante Él y preguntarle: ¿qué tenemos nosotros que ver hoy contigo, Jesús de Nazaret? En efecto, necesitamos establecer un compromiso mayor con Dios para participar de la alianza entre Cristo y nosotros.
Era preciso que Dios se encarnara y que se hiciera presente en el mundo para lavar la suciedad del alma y para que pudieras preguntarte qué clase de espíritus animan hoy al ser humano y cuál es el que te inspira o domina a ti mismo. En Jesús se encuentra la verdad y la oportunidad del cambio radical de vida que sigue siempre tras la expulsión de todo mal. Atrévete, como el hombre de la sinagoga, y pregúntale al Señor qué tienes que ver con Él. Prepárate porque te lo va a responder y porque en su respuesta encontrarás el auténtico sentido de vivir, el génesis de tu vida, el inexorable objetivo y la trascendental misión de tu existencia como persona y como creyente. Y hasta aquí el editorial, y hasta aquí termina también nuestro programa. Hemos tenido un gusto grande en haberle servido a través de la radio. Le hemos acompañado en la redacción Ana Guadalupe Silvestre, en los controles operativos Miguel Ángel Mejía y en las voces informativas Marisol Farril y Roberto Farril, quienes le deseamos un feliz fin de semana. Marisa, pásatela bien. Gracias, igual. Dios te guarde, a Gracias. ti y a nuestro amable público. Muchas gracias. Y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Hasta luego y nos escuchamos la próxima semana. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El pulso del Papa.